Solaris se arrastró desde los restos retorcidos de su nave espacial. La sangre púrpura goteaba de un corte en su frente, manchando el extraño follaje verde de este mundo alienígena. La humana que se alzaba sobre ella se inclinó para ofrecerle una mano, pero la princesa del Imperio Nigan la apartó con un siseo de desprecio. Ella era la realeza AIS, al trono Nigan, y este primitivo se atrevió a tocarla sin permiso. Ridículo. Estos humanos eran poco más que salvajes atrasados, que apenas merecían una segunda mirada. Sus ojos dorados brillaron con ira mientras miraba al hombre alto y musculoso. ¿Cómo se atrevía a mirarla? Especialmente en un estado tan debilitado, pero Solaris no podía negar la gravedad de su situación. Su nave estaba dañada sin posibilidad de reparación. Ruinas humeantes esparcidas por el desierto indómito. Había huido de Nigia Prime para escapar de un matrimonio arreglado con el duque Vulcan. Hambriento de poder y ahora estaba abandonada en este planeta atrasado a merced de estos brutos humanos, el hombre se presentó como Eugene Hicks, un ex soldado convertido en colono en este mundo remoto al que llamaban Novaria. Él trajo a la princesa a regañadientes de regreso al asentamiento humano destartalado, donde su líder, el comandante Thorn, le asignó a Eugene para que fuera su guardián. Ella, la gran princesa Solaris, necesitaba un protector humano. La idea era tan absurda que se habría reído si sus costillas no le dolieran tanto por el choque. Pero su humor se desvaneció cuando una nave de exploración Nigan aterrizó una fuerza de guerreros de élite para traerla de regreso por la fuerza. Eugene y los colonos humanos tomaron las armas. Armas improvisadas en la mano, se dispusieron contra el poder tecnológico de las tropas Nigan. Solaris observará con asombro cómo los humanos repelían el asalto inicial con determinación, coraje y un profundo conocimiento de su terreno natal. Tal vez había subestimado a estos humanos mientras la batalla se desataba. La torre de comunicaciones de su colon explotó en una bola de fuego que los interrumpió de la ayuda externa. Solaris ahora estaba atrapada en esta roca primitiva con solo estos humanos rudos de pie entre ella y la ira del duque Vulcan. Estaba comenzando a sospechar que había más en estos humanos que se encontró con el ojo. Su propia supervivencia podría depender de su fuerza e ingenio frente a enemigos tecnológicamente superiores. La princesa de Niga y la gente de Novaria estaban a punto de ser puestas a prueba. De maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado jamás, mientras el humo de la destruida torre de comunicaciones se elevaba hacia el cielo alienígena, la princesa Solaris se vio empujada a las rutinas diarias de los colonos de Novaria. Se habían ido los ejércitos de sirvientes. Listos para atender todos sus caprichos, ahora tenía que confiar en sus propias dos manos y la guía de Eugene Hicks. Solaris resopló su orgullo goteando por la corrección, pero cuando las manos callosas de Eugene ajustaron su agarre y la guiaron a través de la reparación, no pudo evitar maravillarse por su paciencia y habilidad. Estos humanos, a pesar de todas sus deficiencias tecnológicas, eran notablemente hábiles. Para adaptarse a sus duros entornos, su lección fue interrumpida por una conmoción de la granja hidropónica. Gritos de alarma mezclados con el silbido del agua rociada, Eugene y Solaris corrieron para encontrar al colono luchando. Para contener una fuga catastrófica en el sistema de reciclaje de nutrientes, los ingenieros entraron en acción. Recogieron los componentes necesarios de los restos de la nave de Solis. Con Eugene al mando, trabajaron febrilmente para adaptar la tecnología alienígena a su humilde sistema hidropónico. Solaris se sintió impresionada por su ingenio y tenacidad, rasgos que nunca antes había asociado con los humanos cuando la reparación improvisada hizo clic y el flujo de nutrientes se estabilizó. Los aplausos se estallaron de los colonos reunidos. Solaris sintió una extraña calidez florecer en su pecho mientras los veía celebrar. Tal vez había más en estos humanos de lo que había creído inicialmente, pero el momento de triunfo fue difícil poco. Los sensores de la colonia se iluminaron con una nueva amenaza. Una nave de guerra Nigan entrando al sistema. Sin duda llevaba un contingente de comandos de élite del duque Vulcano.
El comandante Thorne reunió a los líderes de la colonia. Su rostro era sombrío. «Nuestras defensas no resistirían un asalto Nen completo», dijo con su voz cargada de preocupación. «Princesa Sal, las defensas no resistirán un asalto completo de Nen», dijo con su voz cargada de preocupación. «Princesa Sal, necesitamos su conocimiento de su tecnología y tácticas si queremos tener alguna esperanza de supervivencia». Solaris vaciló. Sus viejos prejuicios. En guerra con su nuevo respeto por los humanos, pensó en la gentil guía de Eugene, la ingeniosa reparación del sistema hidropónico de los colonos. Estas personas le habían demostrado amabilidad e innovación frente a la adversidad. La habían protegida cuando tenían todas las razones para abandonarla. «Te ayudaré», dijo con su voz resonando con persistencia. «Juntos le mostraremos al duque Vulcano y sus fuerzas la verdadera fuerza de Novaria en los días que siguieron». Solaris trabajó incansablemente junto a Eugene y los ingenieros coloniales para reforzar las defensas del asentamiento. Ella compartió su conocimiento íntimo de las armas y estrategias Negan, ayudándolos a idear trampas y fortificaciones inteligentes que utilizan el traicionero terreno de Novaria, mientras las naves de desembarco Negan descendían a través de la atmósfera. Sus cascos brillaban a la luz del sol alienígena. Sara se puso de pie, hombro con Eugene. En las barricadas, su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y euforia. La batalla que se avecinaba no solo decidiría el destino de la colonia, sino también el futuro de sus propias creencias. Con un rugido de propulsores, los comandos Negan aterrizaron en las afueras del asentamiento. Sus armas preparadas para masacrar a Solaris, presionaron su propio rifle, un arma humana, que ahora se sentía tan familiar como su propia mano. Miró a Eugene, viendo la determinación de su mandíbula, el coraje inquebrantable en sus ojos. En ese momento Solaris supo que había tomado la decisión correcta. Lucharía junto a estos valientes humanos ingeniosos contra las fuerzas de su propia gente. Defendería esta colonia que se había convertido en algo más que un refugio, sino un lugar de transformación, cuando la primera descarga de fuego de plasma se estalló desde las líneas Negan Solaris. Lanzó un grito de batalla y cargó hacia adelante, lista para enfrentar su destino. De frente la batalla por Novaria había comenzado, y con ella la redefinición de la comprensión de la princesa de lo que significaba ser humano. El aire crepitaba con fuego de plasma, mientras los comandos Nigun avanzaban en la colonia. Solaris se agazapó detrás de una barricada improvisada. Su corazón latía con fuerza. La voz de Eugene atravesó el caos, dirigiendo a los colonos a posiciones defensivas. Clave: Solaris. Observar con asombro cómo los humanos ejecutaban maniobras complejas, usando el terreno a su favor. Atrajeron a los soldados Negan a trampas cuidadosamente preparadas, desatando emboscadas devastadoras que hicieron tambalear a los invasores. Una explosión cercana sacudió el suelo a través del humo. Sara vio caer a un colono agarrándose. Sin dudarlo, Eugene salió corriendo de su escondite. Los rayos de plasma chisporroteando a su lado, alcanzado al hombre herido, levantándolo sobre sus hombros en un «transporte de bombero cubriendo traer fuego», gritó Solaris, sorprendiéndose a sí pierna misma. Con la autoridad en su voz, se inclinó, apretando tiros precisos que obligaron a las tropas Negan a agacharse para cubrirse. Eugene regresó jadeando pesadamente mientras dejaba al colono herido detrás de la barricada. «Gracias, princesa», él dijo mostrando una rápida sonrisa antes de volverse hacia la batalla. El tiroteo se intensificó. Solaris sintió que su estómago se hundía cuando vio a los comandos Negan abrir una brecha en el perímetro a sus cabezas. El capitán Siron, con su armadura adornada brillante, retrocedió al centro de comando. Eugene ordenó con voz firme. A pesar de la terrible situación, se retiraron luchando por cada centímetro. Solaris se encontró en el meollo de la situación, hombro con los defensores humanos. El acre olor a ozono llenó sus fosas nasales, mientras las armas de energía se descargaban a su alrededor.
La respuesta de Eugene fue un disparo bien dirigido que quemó la placa del hombro de Siron, el Negan y el capitán. Gruñeron cargando adelante con una velocidad inhumana. Lo que sucedió después fue un borrón de movimiento. Eugene se enfrentó a la carga de Seran. Sus reflejos humanos de alguna manera seguían el ritmo del guerrero. Negan aumentado, intercambiaron golpes. Una danza desesperada de supervivencia. Solaris observar paralizado cómo Eugene se defendía contra probabilidades aparentemente imposibles, pero la armadura de Sir Con le dio una ventaja revés vicioso. Enviado Eugene se desparramó. Algo se rompió. Dentro de Solaris no podía quedarse de brazos cruzados, mientras estos humanos, su gente ahora se dio cuenta de que lucharon y murieron por ella. Sus ojos dorados se fijaron en un Negan caído, arma con la que se abalanzó recogiendo. Se levantó y se dio la vuelta para enfrentarse a Siron. Siron se volvió. El shock era evidente incluso detrás de la placa frontal de su casco. Sara presionó el gatillo y desató una andanada de rayos de plasma. La mayoría salpicaron su armadura sin causar daño, pero uno encontró un punto débil que lo hizo tropezar. Era la apertura que Eugene necesitaba. Barrió las piernas de Seran y derribó al enorme Negan en una ráfaga de golpes. Eugene desactivó la armadura del capitán dejándolo vulnerable. ¡Se acabó! Cirón Eugenio gruñó. Su rifle apuntaba a la cabeza del Negan. Al ver caer a su líder, las fuerzas Negan restantes se desanimaron. Se retiraron dejando atrás a sus muertos y heridos cuando el polvo se asentó. Solara inspeccionó la devastación. La colonia estaba en ruinas con muchos defensores muertos o heridos, pero habían ganado de una manera aparentemente imposible. Estos humanos extraordinarios habían prevalecido. Solaris sintió un calor en su pecho que no tenía nada que ver con la adrenalina que se desvanecía de la batalla. «Tuve un maestro excelente», ella respondió suavemente. Su momento fue interrumpido por el comandante Thorn. Llamada urgente. Eugene Solaris necesita ver esto. Ellos corrieron al centro de comando donde Thorn reprodujo una transmisión interceptada. El rostro del duque Vulcan llenó la pantalla. Sus rasgos aristocráticos, retorcidos por la malicia, los colonos humanos han cometido un acto de guerra. La voz de Vulcan goteaba con falsa preocupación. No debemos apoderarnos de ninguna varia para proteger nuestros intereses y castigar a estos agresores. Cuando el mensaje concluyó, un pesado silencio cayó sobre la habitación. Saris sintió el peso de la responsabilidad reposar sobre sus hombros. Ella sabía lo que había que hacer. Tenemos que exponer las mentiras de Vulcan. Ella dijo, su voz firme con determinación. Si no lo hacemos, esta escaramuza podría ser la chispa que encienda una guerra entre nuestros pueblos. Eugene, caminando, sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Por dónde empezamos? Solaris cuadró sus hombros, su mente. Ya estaba corriendo con posibilidades. Reunimos evidencia, construimos caso nuestro y luego llevamos la lucha al propio Vulcan. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero cuando Solaris miró a su alrededor, a los rostros determinados de sus aliados humanos, supo que estaban a la altura del desafío. La batalla por Novaria podría haber terminado, pero la guerra por la verdad y la justicia estaba recién comenzando. Solaris caminaba por el centro de comando. Su mente acelerada. Necesitamos evidencia concreta para exponer las mentiras de Vulcan, dijo girándose para encarar a Eugene y al comandante Thorn. Sin ella, este conflicto podría escalar a una guerra a gran escala entre nuestros pueblos. Eugene asintió con el ceño fruncido en concentración, pero, ¿cómo conseguimos esa evidencia? Vulcan no va exactamente a entregar sus aviones secretos. Una chispa de inspiración iluminó los ojos de Solis. Sus sistemas informáticos. Si podemos infiltrarnos, podríamos encontrar la prueba que necesitamos. Thorn se inclinó adelante hacia intrigado. Infiltración cibernética. Eso no es poca cosa, especialmente contra Nigi y defensas. Una lenta sonrisa se expande por el rostro de Thorn. De hecho, lo hago. Erakir es un viejo aliado que ahora trabaja como contratista independiente. Si alguien puede descifrar los sistemas de Vulcan, es él. En pocas horas, Thorn se había puesto en contacto con Erakir y había asegurado sus servicios. El precio era alto.
pero con el destino de Novaria en juego, era un costo. No podía permitirse el lujo de no pagar. Días después, Erreker llegó a Novaria con su compacta estructura Belling, el formidable intelecto que llevaba dentro. No perdió tiempo y se puso a trabajar de inmediato con Solaris y los especialistas en tecnología de la colonia. Las ciberdefensas de Vulcan son de primera categoría, murmuró Erreker mientras sus dedos volaban por las pantallas holográficas, pero cada sistema tiene sus puntos débiles. Solo tenemos que localizarlos, mientras Erreker y su equipo trabajaban incansablemente para violar la fortaleza digital de Vulcan, surgió una nueva amenaza. Un enviado diplomático Nigan, liderado por la ayudante de Vulcan, Talina, aterrizó en Novaria Superficie Thorn. Los recibió en la improvisada cámara del Consejo de la Colonia, una bahía hidropónica reconvertida Telen. Su cabello, plateado brillando bajo la dura iluminación, miró fijamente al comandante humano con una mirada penetrante. Comandante Thorn, comenzó con su voz suave como la seda pero afilada con acero. Vengo con una oferta del duque Vulcan, se somete a la soberanía Nigan y su gente podrá prosperar. Bajo nuestra regla benévola se niega y enfrenta la aniquilación. Esa es una oferta bastante buena. Thorn respondió con cuidado. Pero seguramente entiendes que no podemos tomar una decisión así a la ligera. Necesitaremos tiempo para considerar las implicaciones. A medida que las negociaciones se prolongaban, Salara vio una oportunidad. Se acercó a Talina fingiendo lealtad al Nigan porque los ojos de Talina se entrecerraron, pero ella se acercó mientras se alejaban de los demás. La mente de Solis corría, necesitaba acceso a las comunicaciones seguras de Talina con un movimiento sutil. Activó un dispositivo de sifón de datos ocultos, en su manga. ¿Ves? Tina Solaris. Continuó acercándose. He llegado a entender a estos humanos durante mi tiempo. Aquí sé cómo apelar a sus instintos más bajos, mientras Fera tejía su red de engaño. El dispositivo oculto hizo su magia en cuestión de momentos. Había copiado un tesoro de datos cifrados de los sistemas Telina. Disculpándose Solaris, se apresuró al puesto de mando improvisado de Riker. Ella entregó los datos robados. Su corazón latía con fuerza. ¿Puedes descifrar esto?, preguntó con urgencia. Los ojos de Rerk se iluminaron mientras examinaba los archivos. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Dame tiempo, princesa, abriré esto de par en par durante días. Erreker trabajó sin descanso, impulsado por estimulantes y pura dedicación. Eugene patrullas LED, alrededor del perímetro de la colonia, siempre atento a las señales del inminente ataque de Vulcano. Finalmente, Erreker emergió de su capullo digital triunfante. Lo tengo anunciado, su voz. Orar desde el desuso. Todo lo que necesitamos para clavar a Vulcano en la pared. Los archivos descifrados pintaron una imagen condenatoria. Planes detallados para una operación de bandera falsa, incriminando a los colonos novarianos como agresores, conspiraciones para asesinar a Solaris, eliminándola como rival por el trono Nigan. La evidencia era irrefutable. Armada con la verdad, Solaris enfrentó a Talina. El rostro del enviado Nigan palideció cuando Salar expuso la traición de Vulcano con todo lujo de detalles. Esto no puede ser. Tina susurró, su compostura se quebró. Me dijeron que estábamos aquí para prevenir el conflicto, no para instigarlo. Solaris presionó su ventaja, te han usado. Tina, tal como Vulcano, pretendía usarnos a todos. Ayúdanos a detenerlo. Ayúdanos a prevenir una guerra que costará incontables vidas. La lucha interna de Thelen se reflejó en su rostro, finalmente evaluando su decisión. ¿Qué haces? Necesito de mí, Eugene. Se unió a Solaris en la matriz de comunicaciones, su presencia un ancla reconfortante en medio de la tormenta de eventos. Listo, preguntó, su mano flotando sobre el botón de transmisión. Solaris respiró profundamente, robándose lo que estaba por venir. Listo. Letún, terminar esto juntos. Activaron la transmisión, enviando mentiras y minas vulcanas a toda velocidad a través de las estrellas. Cuando la transmisión concluyó, sus ojos a los cielos, esperando ver si la verdad prevalecería contra la armada Nigun,
que se acercaba la transmisión se cortó abruptamente cuando las naves de guerra Negan entraron en el rango de armas. Solaris y Eugene intercambiaron miradas tensas, sus dedos flotando sobre los controles de defensa de la colonia. Transmisión entrante. El comandante Thorne anunció su voz tensa. La pantalla de visualización parpadeó, y no reveló el rostro esperado de un almirante Negan, sino el rostro severo del presidente del Alto Consejo Negan. Sus ojos esmeralda ardieron con furia aterradora, princesa Solaris. Él entonó su evidencia, ha sido muy esclarecedora. Duque Vulcan queda despojado de todo rango y autoridad se enfrentará a un juicio por sus crímenes contra nuestros dos pueblos. El alivio se apoderó de Solaris, pero se endureció poco. Los siguientes días se desdibujaron en un torbellino de actividad a medida que las noticias de la traición de Vulcan se extendían por el espacio humano y Negan. Solaris se encontró en el centro de un derretimiento político. Respondiendo a interminables llamadas de periodistas y diplomáticos, Solara escaneó el informe. Se le heló la sangre. Un asalto audaz a la fortaleza del Alto Consejo, dirigido por el ex segundo al mando de Vulcan, el general Obsidian. En el caos, Vulcano se había escabullido. Vendrá por nosotros. Solaris susurró al encontrarse con la mirada firme de Eugene. Esto no ha terminado. El dedo de Solis se cernió sobre el botón de aceptar. Dudó, luego lo presionó con firmeza. La pantalla Perseverance se fijó en los rasgos aristocráticos del duque Vulcano, flanqueado por la forma blindada del general Obsidian. Los ojos de Vulcano brillaron con una intensidad maníaca que envió un escalofrío por la columna vertebral de Solis. La princesa Vulcano dijo con su voz, con falsa cortesía, vengo trayendo una verdad que sacudirá los cimientos de nuestro imperio mientras Vulcano contaba su historia de antiguos alienígenas infiltrados y conspiraciones cósmicas. Solaris sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. Era una locura seguramente, y aún así tendrás tu audiencia. Vulcano, dijo finalmente Saris, pero debes saber que este movimiento en falso y desearás haberte quedado en tu celda mientras terminaba la transmisión. Solaris se volvió hacia Eugene Contact Erker. Ella ordenó que si hay algo de verdad en las afirmaciones de Vulcano, debemos encontrarla antes de que aterrice, y Eugene se detuvo en la puerta levantando una ceja. «Miren mi espalda», dijo Salara suavemente. «Temo que estemos a punto de entrar en aguas muy peligrosas». Eugene decía con la cabeza. Sus ojos se llenaron de una dedicación que coincidió con la de ella. Lo que viniera después lo enfrentarían juntos. El rostro de Vulcan desapareció de la pantalla, dejando a Solaris y Eugene en un silencio atónito. El peso de sus palabras colgaba pesado en el aire antiguo. «Infiltrados alienígenas», murmuró Eugene, pasándose una mano por el cabello. «Suena loco». Se volvió hacia la consola de comando, sus dedos volando por la interfaz. «Necesitamos más información. Estoy accediendo a las bases de datos restringidas de Negan con mis códigos de autorización. Los días se desdibujaron en semanas, mientras Solaris Eugene y su equipo, apresuradamente reunido de expertos humanos, profundizan en los rincones oscuros de la historia galáctica. Comenzaron a surgir patrones cada uno más inquietante que el anterior. El Dr. Ling, un astrofísico, señaló un mapa estelar, salpicado de marcadores rojos pulsantes, estas energías anomalías que no deberían existir. Es como si alguien estuviera doblando las leyes de la física. Y mira esto, agregó el profesor Reeves, un arqueólogo, sacó imágenes de tecnología increíblemente avanzada encontradas en mundos que apenas salieron de su edad de piedra. Estos artefactos anteceden a sus civilizaciones por milenios. No tiene sentido. Solaris sintió un escalofrío recorrer su columna mientras examinaba la evidencia. Estos patrones se remontan a millas de años y todos conducen a los niveles más altos de poder, no solo en el Imperio Negan, sino en múltiples civilizaciones. Una alarma de proximidad sonó, cortando su concentración. Eugene corrió hacia los sensores del perímetro. Tenemos lanzaderas de asalto, nigerias fuertemente armadas.
Los ojos de Solis se abrieron. Están aquí por Vulcano. No podemos dejar que se lo lleven. No cuando podría ser nuestra única fuente de información directa sobre este supervisor. Las siguientes horas fueron un borrón de fuego de plasma y estrategia desesperada. Solaris se encontró luchando junto a humanos que alguna vez manifestaron enemigos, defendiendo al hombre que intentó destruirla. Ironía. No pasó desapercibida para ella mientras se agachaba detrás de una barricada improvisada intercambiando fuego con tropas de élite Negan antes de que Solaris pudiera protestar. La lanzadera personal de Vulcan gritó en lo alto abriendo fuego contra las fuerzas Negan en el caos que siguió. Solaris y los humanos lograron escapar. Los valiosos datos estaban a salvo una vez que estuvieron libres de peligro inmediato. Solaris tomó una decisión que envió ondas de choque a través de la galaxia en una transmisión tanto al espacio humano como al Negan. Ella renunció formalmente a su reclamo al trono Negan. Las estructuras de poder en las que hemos confiado han sido corrompidas, declararon su voz firme a pesar de la enormidad de sus palabras. Hago un llamado a todos los seres libres para resistir la influencia de la entidad conocida como el supervisor. Nuestra propia existencia como especie independiente está en juego. Mientras los aliados comenzaron a unirse a su causa, desilusión Nian, separatistas milicias coloniales humanas. Un descubrimiento sorprendente sacudió su coalición. El Dr. Chen, un xenobiólogo humano, irrumpió en el centro de comando. Su rostro palideció. Los artefactos que hemos descifrado. Su código, estas entidades, no son solo alienígenas, son extradimensionales. Sacó un modelo holográfico que desafiaba la comprensión. Cambiaban y se retorcían de maneras imposibles. Sus civilizaciones consumidoras asimilaron conocimiento y tecnología, y la humanidad era su objetivo principal. Solaris intercambió una mirada sombría con Eugene. La verdadera escalada de su lucha apenas se estaba aclarando, y la batalla que se avecinaba los pondría a prueba de maneras que apenas podían imaginar. Imagina. Solera se enderezó, sus ojos ardiendo con un propósito recién descubierto. Hemos descubierto una amenaza más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber concebido. Es hora de actuar. Se volvió hacia Eugene con la voz tensa por la urgencia. Reúnan a nuestros aliados. Necesitamos formar una resistencia ahora. En unos días, su remoto puesto de avanzada. Negan renegado se mezcló con la milicia colonial humana. Mientras los representantes de una docena de mundos subyugados examinaban los mapas estelares y las pantallas tácticas, el aire crepitaba con tensión y posibilidad. El Dr. Chen irrumpió en el centro de comando agarrando una tableta de datos. «¡Lo hemos descifrado!», exclamó con el rostro enrojecido de emoción. «Los artefactos no son solo reliquias, son llaves». Proyectó un modelo holográfico de patrones de energía arremolinados. Estos portales, Nexus, son los anclajes de los supervisores a nuestra realidad. Si podemos desestabilizarlos, cortamos su influencia. Terminó Solaris, su mente acelerando. Tenemos nuestros objetivos. Eugene se inclinó sobre la pantalla táctica, frunció el ceño. No será fácil. Estos portales estarán fuertemente custodiados. Solaris, mirando con tristeza. Por eso atacamos simultáneamente múltiples mundos, ataques coordinados. Las siguientes semanas fueron un borrón de preparación. Los equipos de ataque entrenaron sin descanso, afinando sus habilidades con armamento alienígena y tácticas desconocidas. Los científicos trabajaron las 24 horas del día, refinando su comprensión de la tecnología del portal. Finalmente llegó el momento. Solaris se paró frente a sus fuerzas reunidas. Un mar de rostros de una docena de mundos. Unidos, contra un enemigo común. Hoy luchamos no solo por nuestros mundos, sino por la naturaleza misma de nuestra existencia, declaró el supervisor. Busca consumirnos. No permitiremos que eso suceda, ya que uno de los equipos de ataque desplegados, Solaris lideró el asalto a Nigia Prime, su mundo natal, ahora retorcido por la influencia de los supervisores. Las conocidas agujas del Capal se alzaban ante ella, deformado. Un fuego de plasma alienígena estalló cuando el equipo de Solis irrumpió en la
Instalación del portal, un enjambre de THS controlado mentalmente desde nichos ocultos con los ojos. Vacíos y hambrientos, Solaris se agachó y tejió su espada de energía zumbando mientras atravesaba las filas. Enemigas mientras su equipo luchaba por alcanzar el portal, batallas similares se desataron en las estrellas en Sant. Eugene lideró una carga desesperada contra los guardias Negan atrincherados. Los luchadores reclutados del mundo agrario empuñaban armas improvisadas junto con los marines humanos. Su perseverancia bruta era rival para la potencia de fuego superior del enemigo en Corps 5. La resistencia enfrentó horrores más allá de la imaginación. La realidad misma parecía doblarse y retorcerse. Mientras los soldados de choque transdimensionales se vertían a través de las grietas en el espacio-tiempo, las fuerzas de la coalición encontraron que sus armas eran inútiles contra los enemigos que entraban y salían de la existencia. La voz de Solis atravesó el caos y activó la contramedida. Ahora un vino penetrante llenó el aire mientras el dispositivo experimental se encendía. Por un momento no pasó nada y luego, con un destello silencioso, los invasores de otro mundo simplemente se desenredaron. Volvieron a Ninja Prime. Solaris luchó para llegar a los controles Nexus. Sus dedos volaron sobre interfaces alienígenas. Iniciando la secuencia de desestabilización, la energía del portal comenzó a fluctuar descontroladamente. Sus palabras se interrumpieron cuando una ola de fuerza antinatural se estrelló contra ella. El aire brilló y una presencia más allá de la comprensión se hizo notar. La supervisora había llegado. Se materializó ante Solaris, una masa retorcida de geometrías imposibles y energías pulsantes. El aire crepitó con un poder de otro mundo mientras la entidad se fusionaba en una forma imponente que desafiaba la comprensión. Sara se tambaleó hacia atrás, con las palmas sudando por la absoluta extrañeza del ser frente a ella. A través del caos de su calma, escuchó los informes de pánico de toda la galaxia. La supervisora se había manifestado en cada portal Nexus simultáneamente, mientras sus tropas de la coalición se apresuraban a retirarse. Solaris miró fijamente a Eugene al otro lado de la cámara. Él caminando, comprendiendo pasar entre ellos sin palabras, esta era su última oportunidad. Solara corrió hacia el Nexus. Controla sus dedos volando sobre la interfaz alienígena. Ella inició una secuencia compleja, una para la que se habían preparado, pero esperaban nunca usar la energía del portal. Comenzó a fluctuar salvajemente, creando un bucle de retroalimentación que desestabilizaría todo el sistema. El avatar de la supervisora se cernía sobre ella, su presencia, un peso aplastante en su psique, zarcillos de energía de otro mundo. Atacaron, buscando detener su audaz plan desde la órbita. Naves humanas desataron un aluvión devastador de armas de alta energía. El Nexus Hub se estremeció bajo el asalto. Su estructura física comenzó a doblarse. La supervisora gritó un sonido que trascendió frecuencias audibles y desgarró el tejido de la realidad misma. Desató un ataque psicoquinético que amenazaba con destrozar la mente de Solis. Ella apretó los dientes, centrándose en la secuencia de sobrecarga. La sangre goteaba de su nariz mientras luchaba contra el asalto mental. La cámara Nexus comenzó a deformarse y retorcerse atrapada en la cizalladura gravitacional del colapso dimensional. Los límites casi están ahí, Solaris jadeó. Su visión se nubló con un último esfuerzo heroico. Complete la secuencia. El Nexus implosionó creando un S singular localizado que comenzó a consumir todo. A su alrededor, el supervisor, todavía anclado a esta realidad, se encontró atrapado en el colapso del Event Horizon. Solaris sintió que la atraían hacia Oblivion y luego unos brazos fuertes la envolvieron por la cintura. Visualizó el rostro decidido de Eugene a través de la placa frontal de un traje EV cuando activó sus propulsores, arrastrándolos a ambos lejos de los lanzamientos de muerte del Nexus. Salieron de la instalación justo cuando colapsó sobre sí mismo, llevándose una parte significativa del capital de Ninja Prime con él. La onda expansiva los envió a dar tumbos por el aire, pero el traje de Eugene los protegió de lo peor del impacto. Cuando el polvo se asentó, la calma de Solis cobró vida. Los informes inundaron desde toda la galaxia. Uno por uno, los portales Nexus se estaban apagando. Los supervisores se habían aferrado a su realidad.
Sarah se desplomó contra Eugene. El agotamiento y el alivio la inundaron en igual medida. Ganó, pero a un terrible costo mientras observaba la devastación a su alrededor. Supo que su trabajo era solo el comienzo. «Necesitamos asegurar el planeta», dijo con su voz. «Orar. Reúna a todos los colaboradores antes de que puedan reagruparse». Eugenio ascendió. Ya se estaba coordinando con las fuerzas de guardia Negan, sobrevivientes leales a su causa. «¿Qué pasa con los otros mundos?», preguntó. Los ojos de Solís se aguantaron con el impulso. «Construimos, curamos y nos preparamos. Esta puede no ser la última amenaza de más allá de nuestra realidad». Cuando los primeros rayos del sol de Niga Prime atravesaron el polvo que asfixiaba el cielo, Solaris comenzó a planificar un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Uno en el que los humanos y los Negan se mantendrían unidos contra la oscuridad que acechaba entre las estrellas. El polvo se asentó sobre la devastada capital de NA Prime cuando Solaris y Eugene emergieron de los escombros exhaustos pero triunfantes. Observaron cómo las fuerzas de la coalición aseguraban el área en cuestión de horas. La noticia de su victoria se expandió por los mundos humanos y nigerianos por igual. En Novaria, las multitudes llenaron las calles. Humanos y Negan por igual vitorearon mientras Hollow. Las pantallas transmitían imágenes de Solaris de pie en lo alto de las ruinas de las cámaras del Alto Consejo. Eugene estaba a su lado. Su presencia era un símbolo de la alianza sin precedentes que había salvado a ambas civilizaciones. «Lo hemos logrado», dijo Salara. Su voz se llenó de fatiga y humor, pero nuestro trabajo está lejos de terminar en las semanas que siguieron. Solaris se movió rápidamente para consolidar el poder. Se dirigió al pueblo. Negan, sus palabras, se transmitieron a través de una docena de mundos. El Alto Consejo nos traicionó a todos, declarado con los ojos en llamas. Ellos colaboraron con una entidad que buscaba consumir nuestra esencia. Hago un llamamiento a todos los Nans leales para que me apoyen mientras forjamos un nuevo camino, uno de unidad con nuestros aliados humanos. La evidencia de Solis de las atrocidades del Alto Consejo galvanizaron la opinión pública. Millones se unieron detrás de ella viéndola como un faro de esperanza en el caos dejado por los supervisores. Derrota en Novaria. Eugene supervisó la integración de la tecnología humana en Niji y la infraestructura. La colonia zumbó de actividad mientras las naves de guerra reutilizadas se convertían en naves orbitales, plataformas de construcción. Solaris hizo frecuentes visitas a Novaria, cada vez maravillándose del rápido progreso. Durante una de esas visitas, tomó a Eugene a un lado. «Necesito tu ayuda», dijo en voz baja. «El gobierno de transición está desafiando tu perspectiva humana, podría ser invaluable». Eugene levantó una ceja. «¿Me quieres como asesor mientras trabajaban juntos?» Solaris se sintió cada vez más atraída por las costumbres y métodos humanos. Estudió la historia de la Tierra, fascinada por la resistencia de la humanidad frente a la adversidad. Una noche mientras estudiaban los planos para una iniciativa de defensa conjunta Solaris, miró a Eugene. «He estado pensando», dijo, «¿y si formalizamos esta alianza como una liga de defensa intergaláctica permanente?» Los ojos de Eugene se abrieron de par en par. «Eso es ambicioso. Algunas de las personas de ustedes podrían resistirse a lazos tan estrechos con la humanidad». Salara apretó la mandíbula. «Entonces los convenceremos. Hemos visto lo que podemos lograr juntos. No podemos permitirnos estar divididos frente a amenazas. Como el extranjero, aquí comenzó a llegar informes de ataques a colonias humanas periféricas. Solaris y Eugene se encontraron trabajando día y noche para contrarrestar cada nueva amenaza que intentaban abrir una brecha entre nosotros. Eugene gruñó al revisar imágenes de una devastadora incursión en un puesto de avanzada fronterizo, Solaris avanzando con tristeza. «Entonces les mostraremos cuán inquebrantable se ha vuelto nuestro vínculo». Ella desplegó fuerzas de tarea y Niji humanas conjuntas para proteger asentamientos vulnerables una y otra vez. Las fuerzas combinadas de ambas especies demostraron ser decisivas para repeler ataques. Armas Nexus.
Eugene dijo que su rostro estaba pálido mientras estudiaba los informes. Alguien está tratando de traer de vuelta al supervisor la flota de la coalición. Entró en acción corriendo para defender los asentamientos humanos en conflicto mientras se acercaban al primer campo de batalla. Solaris tomó una decisión que cimentaría su leyenda en las mentes humanas para las generaciones venideras. Los ojos del humano se abrieron de sorpresa. Solaris continuaron sus estrategias. Han salvado innumerables vidas, confiado en que nos guiarán a la victoria una vez más, mientras Eugene se hacía cargo, orquestando una brillante serie de maniobras que tomaron al enemigo con la guardia baja. Solaris se permitió un momento de reflexión. El camino. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. La humanidad y el pueblo negro estaban ahora unidos. Sus destinos estaban entrelazados de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado en sus horas más oscuras. La alianza forjada en el fuego ahora sería puesta a prueba en el crisol de la paz. Pasaron los meses y llegó el día de la coronación de Solís. La gran cámara del Palacio Imperial Negan estaba llena de anticipación. Dignatarios de toda la galaxia llenaron el adornado salón. Un mar de diversas formas y colores. Unidos en este momento histórico, Eugene se puso firme liderando a la delegación humana. Su uniforme de gala brillaba bajo las luces cristalinas de la cámara cuando Solaris entró resplandeciente con sus túnicas ceremoniales. Un silencio cayó sobre la multitud. El sumo sacerdote Negan entonó las antiguas palabras de sucesión. Su voz resonó a través de la cámara. Solaris se arrodilló aceptando el peso de la corona y la responsabilidad que representaba. Pero cuando se levantó, se desvió de milenios de tradición. Yo, Solaris, juro solemnemente defensor no solo las leyes y costumbres del imperio, declaró su voz clara, y firme, pero también los inquilinos de la Alianza Humana Unida Negan. Nuestros futuros están unidos y así será nuestro gobierno. Un murmullo recorrió la asamblea. Los ojos de Eugene se abrieron, reconociendo la magnitud de este momento. Solaris acababa de reescribir siglos de aislacionismo. Negan en un solo respiro. Las celebraciones fueron interrumpidas por una comunicación urgente. Eugene observó el rostro de Solis, se endureció cuando recibió la noticia. Le hizo señas con su voz baja y tensa. Tenemos una situación en la nebulosa agrietada, dijo. Lecturas masivas de energía transdimensional. Podría ser en cuestión de horas. Se movilizó una flota conjunta. Eugene se encontró a bordo de la nave de mando junto a Solaris, mirando los gases arremolinados de la nebulosa. Los datos del sensor se desplazaban por pantallas holográficas que pintaban un panorama sombrío. Los sensores no mentían. Mientras penetraban más profundamente en la nebulosa, se encontraban con un horror más allá de imaginar: una vasta masa, retorcida de metal y carne, pulsando con energías de otro mundo, zarcillos de materia corrupta, estirados por años luz, consumiendo. Todo lo que se interpone en su camino es Solaris. El corazón nos hace falta evacuar todos los sistemas habitados de este sector. El día siguiente se convirtió en un montaje infernal de batallas desesperadas y huidas desgarradoras. Eugene coordinó ataques relámpago y tácticas de distracción para ganar tiempo precioso para que los transportes civiles huyan, pero por cada mundo que salvaron, otro cayó ante el hambre voraz del fragmento supervisor. No podemos seguir así, Eugene dijo con voz desesperada después de horas de dar órdenes. Está creciendo demasiado rápido. Solaris se acerca con tristeza. Prepare los dispositivos de impulso Nova. Le daremos algo con lo que atragantarse. Eugene observó con horrorizado asombro los IED mientras sistemas estelares enteros se reducían a partículas subatómicas, manteniendo momentáneamente el avance de la entidad. Pero no fue suficiente. La abominación se adaptó y siguió avanzando a medida que la situación se volvía cada vez más grave. Solaris se retiró a sus aposentos privados cuando emergió. Sus ojos tenían una tenacidad de acero que envió un escalofrío por la columna de Eugene. Tengo un plan. Dijo que la operación Longinus usará una singularidad cuántica inestable para desencadenar una falla en cascada en el núcleo de la entidad. Eugene estudió los esquemas con la sangre helada. Solaris, esto destruiría todo en 100 años. Luz.
Todavía hay millas de millones de personas en esa zona. El tiempo es el único lujo que no tenemos, dijo Salara. Su expresión se suavizó por un momento. Lo siento, viejo amigo, pero esto es más grande que cualquiera de nosotros. Eugene sacudió la cabeza dando un paso. Atrás. No será parte de este genocidio, tiene que haber otra solución. Los ojos de Solis se endurecieron una vez más. Entonces te relevo del mando, Eugene, por el bien de nuestra amistad. Espero que lo entiendas algún día. Mientras Eugene era escoltado desde el puente, vio por última vez a Solaris, estaba sola, su dedo flotando sobre el comando para iniciar Longinus. En ese momento, no vio al líder confiado junto al que había luchado, sino a una mujer aplastada por el peso de una decisión imposible. La singularidad floreció, Roaring Maelstrom of Destruction, que consumió todo a su paso. Eugene observó desde el puente de su nave insignia, sin poder detener la catástrofe que se desarrolló, miles de millones de vidas extinguidas en un instante, civilizaciones enteras borradas de la existencia. Mientras la tormenta cuántica rugía, los sensores de Eugene detectaron la desintegración de la megaforma supervisora, pero la victoria se sintió hueca, manchada por el costo insondable, cuando la singularidad finalmente se estabilizó. Eugene se encontró a la deriva en una galaxia cambiada. La nave insignia de Solis se había ido junto con una vasta franja de espacio poblado. Los restos de la Flota 1 se reagruparon, sobrevivientes maltratados de un conflicto apocalíptico. Eugene, ahora el líder de los muertos de lo que quedaba, miró fijamente el espacio deformado que quedó a raíz de Longus. La amenaza supervisora había sido neutralizada, pero ¿a qué costo cuando comenzó la tarea monumental de reconstruir? Desde las cenizas. Eugene luchó con el dilema ético que lo perseguiría durante años por venir. El escenario cósmico había sido. La humanidad, alterada irreversiblemente, se vio empujada a un papel de liderazgo a través del crisol del conflicto. Ahora enfrenta la abrumadora tarea de sanar una galaxia llena de cicatrices, mientras Eugene fijaba el rumbo hacia el puesto de avanzada intacto de una más cercano. Sabía que el verdadero trabajo recién comenzaba. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste de esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.